¿Qué tal, apreciado amigo y amiga oyente? Dios te bendiga en esta hora. Estamos una vez más aquí en nuestro espacio Reavivados por su Palabra para estudiar el capítulo número 11 del libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo número 11. Al año siguiente, al tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, a sus siervos y a todo el ejército, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde se levantó David de su cama y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David envió a preguntar por esa mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías hitita. Y David envió mensajeros que la trajeron. Al llegar, David se acostó con ella cuando ella acababa de purificarse de su menstruación, y ella se volvió a su casa. Y ella concibió y mandó avisar a David: «Estoy encinta». Entonces David mandó decir a Joab: «Envíame a Urías el hitita», y Joab se lo envió. Cuando llegó Urías, David le preguntó por la salud de Joab, por el ejército y por la guerra. Después le dijo David a Urías: «Desciende a tu casa y lava tus pies». Y al salir Urías de casa del rey fue tras él con vida real. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con los demás siervos de su señor y no descendió a su casa. Avisaron a David que Urías no había descendido a su casa, y le dijo David: «¿No has venido de camino? ¿Por qué no descendiste a tu casa?» Urías respondió: «El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y sus oficiales en el campo. Y había yo de entrar en mi casa y dormir con mi esposa. Por tu vida que yo no haré tal cosa». David le dijo a Urías: «Quédate hoy y mañana te despacharé». Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Y David lo convidó y le hizo comer y beber ante sí, hasta embriagarlo. Y él salió a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Venida la mañana, David envió una carta por manos de Urías. En ella estaba escrito: «Poned a Urías al frente de la batalla y desamparadlo para que sea herido y muera». Así, cuando Joab cercó la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los guerreros más valientes. Y cuando salieron los de la ciudad, pelearon con Joab y cayeron algunos siervos de David, y murió también Urías el hitita. Entonces Joab comunicó a David los asuntos de la guerra. Mandó al mensajero: «Cuando acabe de dar al rey toda la noticia de la guerra, si el rey empieza a enojarse y te dice: ¿por qué os acercasteis a la ciudad? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde la muralla? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer desde la muralla un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os llegasteis a la muralla?». Entonces le dirás: «También tu siervo Urías hitita ha muerto». Llegó el mensajero y le contó a David lo que Joab le había mandado. Dijo el mensajero: «Prevalecieron los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que lo hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Pero los arqueros tiraron a tus siervos desde la muralla, y murieron algunos de los siervos del rey, y entre ellos murió Urías hitita». Dijo David al mensajero: «Di a Joab: no tengas pesar por eso, porque la espada consume tanto a uno como a otro. Refuerza el ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntalo». Al oír la esposa de Urías que su esposo había muerto, hizo duelo por él. Y pasado el luto, David envió y la trajo a su casa. Ella fue su esposa y dio a luz un hijo. Pero esta acción de David desagradó al Señor. Definitivamente, apreciado amigo y apreciado hermano, la vida de David tomó otro rumbo después que había alcanzado la cumbre. Este hombre apartó los ojos de Dios por un tiempo, y entonces, al apartar su vista de los ojos de Dios, su vida fue presa del pecado. Lo que Satanás no había podido conseguir antes, lo consiguió esta vez que David estaba solo. Solamente bastó un momento para que David diera lugar a una sola tentación, que lo iba a llevar a la destrucción. Aquella tarde David decidió contemplar la tentación.
Y no solamente observó, sino que siguió contemplando para caer rápidamente en el pecado, durmiendo con una mujer ajena. Y esa tarde, mientras los ejércitos de David derrotaban a los amonitas, David era derrotado por la tentación y el pecado. David, dice la palabra, que envió a preguntar quién era esa mujer y le dijeron que era una mujer casada. Y esta información, apreciado hermano y apreciado amigo, era más que suficiente para que David hubiese quitado su interés en aquella mujer. Pero su corazón y su mente ya estaban cegados por malos deseos, y aún así, conociendo todo esto, dijo: tráiganmela. Y el escritor Matthew Henry destaca 3 aspectos de la debilidad en David. El primero es el descuido de su misión. Número 2, el amor a lo fácil y la indulgencia de un temperamento perezoso. Y en tercer lugar, la inquietud de los ojos de David. Y sigue diciendo Matthew Henry que los deseos de la carne hacen grandes devastaciones, ciegan los ojos, endurecen el corazón, empedernecen la conciencia y quitan al hombre de todo sentido de justicia y honor. Por su parte, el comentario bíblico adventista dice que David vivía una vida de comodidad y complacencia, y la grandeza de su triunfo lo expuso a su peligro máximo. Satanás eligió ese momento para poner delante del rey de Israel una tentación que habría de causarle profunda humillación y desgracia. Cuando David supo que ahora sería padre, entonces comenzó a buscar cómo salir de esta situación por sus propias fuerzas. Y es allí cuando entonces envía a decirle a Joab que le envíe a Urías. Allí estaba ahora en un aprieto desesperado. Empezó a ocultar las cosas, además por medio de un engaño, porque él pensaba que tenía una esperanza para escapar de todo esto. Y en vez de confesar humildemente su pecado delante de Dios, ahora emplea sus propios recursos para añadir entonces más pecados a su vida. Ese día Urías no quiso ir a su casa. Y entonces ahora usó otra estrategia. Quiso embriagar a Urías. Pero la resolución de este hombre era tan firme que aunque estuviese embriagado como estaba, no volvió a su casa, sino que se quedó durmiendo con los soldados. Ya David no podía ocultar su culpa. No iba a detenerse ahora, tenía que hacer cualquier cosa. Y entonces es cuando envía aquella carta para ordenar un asesinato. Y así, con la muerte de Urías, podría llevar a Betsabé al palacio como otra de sus esposas, y entonces aquel adulterio quedaría oculto. Joab, que sabía todas las cosas, también se convirtió en un hombre cómplice. Ese día, apreciado amigo, el pecado cauterizó la conciencia de David. Pasó del adulterio al engaño y luego pasó al asesinato. Y ahora él esperaba que todo estaba tranquilo. Pero Dios, que había visto todas las cosas, ahora le iba a enseñar a David que tenía que probar los amargos frutos de todo este pecado. Esta acción finaliza diciendo el capítulo que desagradó completamente a Dios. ¿Qué pasó después? Mañana lo vamos a estudiar en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga, apreciado amigo. Que Dios te acompañe. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.